Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga en esta hora. Una vez más estamos, por la gracia y la misericordia de Dios, desde nuestro lugar donde vivimos, desde la casa, enviando una enseñanza, una palabra de consuelo, una palabra de fe, una palabra de aliento a todos los que nos escuchan a través de la internet y de estas redes sociales. Damos un saludo caluroso, especial a nuestros compañeros y Ministerio de Fuerzas Especiales de Salvación y Cristopol, Colombia y a nivel mundial. Queremos decirle que estos días han sido de bendición, han sido de crecimiento, han sido de aprender en Dios. Y en esta hora quiero compartirle un tema que lo he titulado La cruz te saca del anonimato. Y para ello quiero pedirle que esté atento a la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 38. Y ahí nos cuenta la Biblia, la palabra de Dios, lo que ocurrió una vez Jesús murió y fue llevado a la tumba. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo. Jesús sepultado en la tumba de José. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amén. Bueno, aquí vemos varios aspectos del verso 38 al verso 42 que el evangelista Juan dejó registrado en la palabra. Pero este acontecimiento quedó registrado en los otros evangelios, es decir, que en los 4 evangelios quedó registrado la actitud que tuvo Nicodemo y José de Arimatea. La palabra de Dios nos enseña varias cosas interesantes e importantes. La primera de ellas es que José de Arimatea era un discípulo de Jesús, y es lo que Jesús quiere y nos enseñó en su palabra. El Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 19, nos deja claramente a nosotros lo siguiente. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo anhela que nosotros seamos discípulos, no solamente simpatizantes, no solamente creyentes, discípulos. Por eso el título de este mensaje se llama La cruz te saca del anonimato, porque José de Arimatea se convirtió en un discípulo de Jesús. Y dice la palabra que él de manera secreta, por miedo a los judíos, fue y se acercó a donde Pilato y le rogó que le diera el cuerpo. Hay en estos tiempos mucha gente que dice amar a Dios, temerle a Dios, llamarse hijo de Dios, pero lo hacen de manera secreta, como Nicodemo, que es el segundo actor de este acontecimiento. Dice la palabra de Dios en el verso 39, que también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Ese acontecimiento quedó en Juan capítulo 3, verso 1. Resulta que Nicodemo era un fariseo, era uno de los principales judíos, era rico
era un maestro de la ley, era miembro del Sanedrín, del alto tribunal. Y dice la palabra en Juan capítulo 3, verso 1, si usted tiene tiempo, medite en su casa o donde pueda, el siguiente acontecimiento de lo que sucedió en vida entre Jesús y Nicodemo. Dice la palabra de Dios que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. A este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, que Nicodemo reconocía que Jesús era un maestro, que sabía que en él había un poder, una gracia, una unción especial. Y Jesús le responde en el verso 3 a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este maestro de la ley, este doctor, este hombre importante, miembro del Sanedrín, principal de los judíos, le dice a Jesús: ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Y vuelve y Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué tenía Nicodemo? Tenía solo letra, tenía solo religión, pero era letra muerta. Mas Jesús era el Verbo encarnado, mas Jesús era el Espíritu mismo vivo. Jesús no estaba hablándole a Nicodemo de un nacimiento natural, ni un nacimiento físico, le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Y mire, la palabra de Dios nos enseña que ahora que Jesús muere, aparece en escena Nicodemo. Y dice que este Nicodemo, que en una ocasión buscó a Jesús de noche, porque tenía miedo, porque no quería que su nombre quedara por allí en el lugar de los demás judíos, en el lugar de los demás fariseos, porque en ese entonces, cuando Nicodemo va a buscar a Jesús de noche, lo hizo a escondidas, pero dentro de Nicodemo había algo que lo estaba moviendo, algo que lo estaba inquietando a acercarse a Jesús, a acercarse al Maestro, a acercarse al Hijo de Dios. Pero después de que murió Jesús, dice la palabra, que tomó valor Nicodemo. Y dice que en compañía de José de Arimatea, también se une a la actividad que está haciendo José. Y en el verso 39 dice que José de Arimatea se fue y consiguió y compró unos compuestos de mirra y de aloes. Y compró 100 libras. Yo quiero decirle que estas 100 libras se asemejaban o se equiparaban a las que compraban y se le daban a los reyes de la época. Qué bueno que Jesús es nuestro Rey y Salvador. Dice la palabra en el verso 40 que tomaron ambos, José y Nicodemo, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre entre los judíos. ¿Qué sucedió en la vida de Nicodemo y de José una vez muerto Jesús? La cruz les dio valor. La cruz los sacó del anonimato. La cruz te hizo perder el miedo. No seamos solamente espectadores. Nicodemo buscó a Jesús de noche, pero aquí después de muerto ya no le interesó su posición, ya no le importó su lugar allí. Ahí él salió a la luz pública y reconoció que él era el verdadero maestro, Jesús de Nazaret. La palabra de Dios nos enseña que este hombre, José y Nicodemo, ambos se convirtieron en discípulos de Jesús después de su muerte. En la cruz se vencen los miedos. En la cruz, dice la palabra de Dios, allí salen del anonimato dos hombres que amaron al Señor. Dice la palabra de Dios que la cruz nos enseña y nos lleva a tener compromiso y a ofrecerle al Señor lo mejor. Dice la palabra en Mateo, en este mismo episodio hablando, dice que José de Arimatea fue y compró unas sábanas nuevas y limpias
y Nicodemo compró unas especies aromáticas. ¿Eso qué nos enseña? Nos enseña que ellos llegaron a tener compromiso y entrega y ofrecieron lo mejor al Señor. Hicieron lo que hace un adorador. Adora con el corazón, con su corazón y con sus actos. La palabra nos enseña y nos quiere decir en esta hora qué estamos dispuestos a hacer por Jesús. ¿Hasta dónde estamos dispuestos de ir por Él? Hay muchas personas que dicen creer en Dios, amar a Dios, pero su fe está no activa, está pasiva. Y hoy el Señor quiere que tú salgas del anonimato, que no seas un creyente más, sino que te conviertas en un verdadero discípulo, de los que sienten el fuego, la pasión, el amor de obedecer, de amarle y de servirle con todo el corazón a pesar de las circunstancias. Dice la palabra de Dios que la muerte de Cristo nos enseña que causó en José y en Nicodemo, un fariseo, algo en ellos, una revolución. La muerte de Cristo revolucionó la vida de estos dos hombres y la de muchos hombres a lo largo de la historia. No solamente la de los discípulos, sino la de muchos hombres hasta el día de hoy. La muerte de Cristo para estos dos hombres los dinamizó. Jesús no quiere que seamos hijos de la secreta, cristianos de la secreta, seguidores de lejos, seguidores de la secreta, no. Él quiere que expongamos en público nuestra fe, que sea una fe activa, que sea una fe que hable, que testifique de Él, que salgamos del anonimato, porque la cruz hoy a ti te da valor. A ti hoy la cruz te quita los miedos. Hoy la cruz a nosotros nos da vida y vida en abundancia. La cruz tiene que convertirte en un verdadero discípulo. La palabra, estos cortos versículos nos dejan una gran enseñanza. Y yo quiero orar para que el Señor sea haciendo esa obra en nosotros, en tu vida, en tus hijos, en tu familia, en tu esposo, en tus familiares. Que lo que ocurrió con José y con Nicodemo ocurra en muchas vidas. Cierra allí tus ojos y acompáñeme a orar. Eterno y soberano Dios, te damos gracias una vez más por la palabra que nos dejaste escrita, que es verdad, que es bendita. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú tocando nuestro corazón, tocando el Espíritu, que tu Espíritu Santo convenza de verdad, de justicia y de juicio. Padre, permite que a través de esta palabra muchos pasen de ser creyentes a ser verdaderos discípulos. Que aquellos que están escondidos, apaciguados, que son de la secreta, salgan a la luz. Que les des tú el valor. Que entiendan que tu muerte allí en el sepulcro, la cruz, nos dio el poder, nos dio la victoria, nos dio el valor para hablar de ti, del evangelio, de la verdad, del amor. Señor, gracias porque aquí hay dos hombres que no les interesó su posición, no les interesó sus letras, sus cartones, a pesar de que era rico Nicodemo, a pesar de que era un hombre que tenía un cargo importante allí en el tribunal, en el Sanedrín. Ellos decidieron servir, decidieron dar lo mejor de sí, decidieron traer para ti una ofrenda, un sacrificio. Oh Señor, permite que a través de esta enseñanza muchos puedan motivarse a darte lo mejor, a servirte con amor, a no ser temerosos, a hablar del evangelio, a hablar de la palabra. Yo creo, Señor, que tú levantas ministerios, evangelistas, profetas, pastores, adoradores, salmistas, maestros. Gracias te doy, Señor, porque esta palabra hoy imparte fe, bendición, unción, poder y gracia a los oyentes. Permite, Señor, que la tomemos y que la guardemos en nuestro corazón. Permite que a partir de este mensaje muchos discípulos se añadan a la obra de Cristo. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Recuerda que Jesucristo está en busca de discípulos.
sé uno, atrévete, vale la pena servir al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor te siga fortaleciendo en estos tiempos, que seas un multiplicador de este mensaje con tus contactos, con tus amigos. Suscríbete al canal, estamos atentos para orar por cualquier petición, por cualquier necesidad, y que el Señor te siga dando a ti y a tu familia el vigor, la fortaleza, el aliento y la provisión y la cobertura que necesitamos todos en esta época de cuarentena. Bye bye, bendiciones. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. hombres de valor, esforzados, Hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres de valor.
causa de